Bienvenidos a un podcast sobre The Chosen, la primera serie sobre la vida de Jesús y sus seguidores. Para verlo como ellos lo vieron. Soy Joaquín y conmigo tenemos a Ignacio. Hola, mucho gusto. Yo soy Ignacio, un fanboy de Jesús y demás cuestiones afines. Y pues creo que somos dos peces que estamos en las redes del Señor esperando a ser sorteados y vamos a hablar de cómo la serie resuena con nuestras experiencias propias de seguir a Jesús, siguiendo a Jesús. Por mi lado te podría decir que yo soy súper fan de las historias en general, o sea, de cualquier formato de narrativa. Y creo que por tu lado puedes decir que eres un súper nerd de lo mismo, aparte de nerd de Jesús, o sea, Sagradas Escrituras y demás. Uh-huh. Sí, como bien dices, sí, comenzamos con soy un fanboy de Jesús, obviamente, pero ¿qué es lo que trae tanto de esto? Es aquello que acabas de decir, la fan de las historias. Una historia bien contada. Como decía Tolkien, todas las historias llevan a la historia. Y estoy convencido que esta serie es un reflejo un poquito más cercano que el resto de historias de esa historia en mayúsculas que decía Tolkien. Claro, sí, podríamos decir que la Biblia es la historia de las historias. Barumts. ¿Sí? Bueno, el capítulo de hoy... La historia... Ah, ya entendí. La historia de las historias, pues. El capítulo de hoy vamos a hablar acerca del primer episodio de The Chosen, que se titula I Call You By Name, que en español lo podríamos... I have called you. I have called you by name. Que en español sería Te he llamado por tu nombre, que pues hace referencia a una parte del Antiguo Testamento. Entonces, para empezar... ¿Sabes que también estaba pensando en eso? I have called you by name, pero no dice your name, sino by name. Te he llamado por nombre. Como que te digo por el nombre, no es simplemente tu nombre, sino que yo te doy un nombre y ese nombre es el que te representa a ti. Estaba pensando eso mientras daba vueltas hace un rato. O sea, el Señor nos llama por nuestro verdadero nombre, según dice, ¿no? Ajá. I have called you by name. Hay una parte... Bueno, la serie es increíble y ya entraremos un poco al episodio, pero justo estaba revisando los comentarios que hacen unos consultores. Esta serie, para que los oyentes sepan, tiene 3 consultores de Sagradas Escrituras, con los que son consultados los escritores del guión. Y estos 3 son un sacerdote católico, un rabí judío, obviamente, judío si es rabí, y un pastor protestante, ¿no? Doctor, y pues sacerdote también súper informado. Y el rabí creo que es un judío mesiánico, que es, para los que no cachan, es un judío que pues cree que Jesús es el Mesías, sigue a Jesús como Mesías y sigue parte de la tradición cristiana. ¿En serio? Ajá, eso es lo que estaba revisando. Siguen parte de la tradición cristiana. ¿Existen esos judíos? Sí, son los judíos mesiánicos. Se consideran cristianos al final, siguen a Jesús, pero mantienen todavía observando muchas de las cosas de las tradiciones judías. Y él le explica, no sé por qué salió esta tangente, no sé en qué estábamos, la verdad, de qué quería explicarte con esto. Él explica, ya me acordé, él explica que la palabra nombre en hebreo, recordemos que en hebreo no tenemos vocales, sino únicamente consonantes. Ajá. Y que el espacio que hay entre en la palabra nombre, el espacio que hay en los caracteres, de lo que pude entender, ahí puede entrar el carácter o la palabra alma o espíritu, que es al final el nombre viene de Dios porque Dios te da el espíritu, el soplo de vida, ¿no? Lo que escuchamos, lo que leemos en el Génesis. Entonces de ahí viene la importancia del nombre. Porque cuando el Señor nos llama por nuestro nombre es porque Él nos puso el soplo de vida, Él sabe quiénes somos. Y creo que mucho de este primer capítulo es ver eso, es ver la vida de las personas que Él llamó a que sean sus seguidores más cercanos y verlos como son de verdad. Creo que el leer y releer la Biblia llega un momento en que ya las palabras te dejan de tomar sentido en vez de empezar a tener más sentido, ¿no? Al menos eso siento que me pasó a mí. Hemos leído tantas veces a Pedro decir tantas cosas, o hemos leído tantas veces a María Magdalena, que era de la que salieron 7 demonios, que nos volvemos como insensibilizados por la realidad de decir, ok, ¿qué significa tener 7 demonios dentro de ti? Y
y pensar en Pedro como no era solamente un pescador al que el Señor llamó, o sea, era un hombre que tenía historia, esposa, familia, sueños, problemas económicos, todas las miles de tonteras que tú y yo tenemos y que todos tenemos y que nos hacen humanos. Pero bueno, creo que empecemos por este primer capítulo y tal vez podremos empezar haciendo una pequeña reseña, una sinopsis del capítulo para nuestros oyentes. Muy bien, entonces aquí viene mi bella recapitulación del capítulo. Ya. Entonces, se presentan distintos personajes en situaciones muy distintas. Una mujer que parece poseída, aquí que está desesperada, un líder religioso con crecientes dudas, un recaudador de impuestos un poco peculiar y dos hermanos pescadores desesperados por las deudas. Estos personajes sirven para enseñar cómo funciona el Israel bajo el dominio romano. Al final aparece un hombre misterioso que libera a la mujer poseída, revelando su nombre real. Uf, y qué fuerte que es esa primera aparición, ¿verdad? Sí, como te decía, eh, a ver, tú me habías mencionado esta serie una vez, y yo, ya, chévere, ya lo voy a parar bola. Pero ese parar bola era un sí, 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 de ley, de ley. Pero ya cuando te pusiste serio, oye, en serio tienes que ver, y me enviaste este link, y ya, que parémosle bola de verdad. Entonces me recuerdo que primero vi los 10 minutos, tuve que parar, y luego me puse a ver de largo, y a la mitad del capítulo tuve que poner pausa porque decir, oye, qué bestia, cómo me está presentando todo el mundo. Y como te dije, estaba esperando que apareciera Jesús como All Might cuando pelea contra Nomu. Y diciendo, no teman, que yo estoy aquí. En plan superhéroe y que venga, no sé. Que, o sea, no me habría molestado que hayan puesto un villano tipo demonio y Jesucito le haya sacado a la madre, pero qué sé yo. Pero lo que me gusta tanto de este capítulo es, como bien has dicho antes, los personajes. Esos personajes muy humanos y muy reales. Las dudas, los miedos, las convicciones de cada uno. Y al final aparece un Jesús. Cuando, cuando Jesús recién aparece, ¿ya vamos a empezar a hablar de eso o qué? Sí, creo que podemos ir en desorden, ¿no? Ya, No tenemos que ligarnos. Este es un episodio para que ustedes lo vean después de ver el capítulo, sí. como una especie de acompañamiento, ¿no? Ajá. Entonces, Jesús aparece casi al final. Estaba viendo el tiempo y obviamente ya sabía lo que iba a pasar. Y había partes que ya me las sabía muy bien y las iba saltando en esta segunda revisión del capítulo. La primera vez que vi el capítulo lo vi completo, me absorbió mucho la calidad de la producción. Los, el vestuario, todas las cámaras, o sea, es algo bueno, es algo muy, muy bien hecho. Y Y ahí creo que es algo bueno que hay que destacar, como creo que siempre que tenemos una idea de, oye, vamos a ver esta película sobre Jesús o ten esto, no sé, cualquier obra media cristiana o católica, ya tenemos como este estigma de chuta va a estar mal, o sea, la calidad va a ser mala, el guión va a ser malo, va a ser súper, super cursi, eh, relamido. ajá, súper cursi, relamido, como dices. Y en cambio empiezas a ver esta serie y dices como, espera, esta serie está bien, o sea, los diálogos están bien, las actuaciones están bien, y no están bien para ser una película o una serie cristiana, están bien como bien, o sea, En todo estándar. un poco, creo que yo no he visto algo así como de decir que tan bien es desde La Pasión de Jesús, La pasión la de... película de La Pasión de Mel Gibson, Ajá. y yo te diría que previo a eso, yo te diría que no he visto una película así que sienta tanto el mensaje cristiano como El Príncipe de Egipto, la película animada de DreamWorks, Ya. Yeah. que dices, esta película es excelente y es cristiana y es una película, pero tiene todo detrás para ser un éxito. Y esta serie lo ve igual, o sea, tiene todo, tiene todas las cualidades de lo que ahorita moderno, o sea, lo que consideramos en este momento moderno de la televisión. Que está a la par, como, que como es excelente. técnicamente está a la par con el resto de producciones audiovisuales. Sí, por supuesto, totalmente. Ajá. O sea, totalmente. Y eso es algo que llama mucha atención. Bueno, tengo un conflicto con los romanos. La indumentaria de los judíos me parece espectacular, tampoco soy un experto, pero los romanos sí sé un poquito más. Y primero, hay una parte en que el pretor se acerca a Nicodemo y veo que normalmente el casco está bien, tiene las placas que cubren la mejilla, tienen ese alerón
en la nuca que protegía también en caso de espadazos y demás cosas, pero las placas que protegen las mejillas están sueltas. Y hasta donde yo sé, eso debería estar amarrado con una correa, porque si no pierde su funcionalidad. Y la espada del pretor no está totalmente enfundado y está muy fina y larga para lo que eran esas espadas. Pero además de eso, me parece espectacular. Todo eso, todos los velos e indumentarias de los fariseos, genial. Efectivamente, eres el nerd del podcast. Al menos del nerd de la parte histórica del podcast. Sí, sí, bueno, puedo estar perfectamente equivocado, pero al menos eso es lo que un poco me llama la atención. Y esto, bueno, más adelante hay partes que se ve la esposa de Nicodemo poniéndose maquillajes, los afeites, que se decía que todavía no estoy muy seguro que son, simplemente cuando leo afeites, digo que son cosas que se ponían para verse más bellos y bellas, porque no sé si solo lo hacían las mujeres. Entonces, eso es lo que llama la atención en primer lugar de esta serie, que la calidad es muy buena, objetivamente. No es simplemente vamos a hacer algo de Jesucito, lo único que importa es el mensaje. No, o sea, si vamos a hacer algo presentando el mensaje del Señor, pues que esté bien hecho. No lo que durante mucho tiempo hemos pensado, o al menos tenemos esa idea, que lo único que tiene que quedarte claro es que Dios te ama. Y haces una cosa medio trucha y así no funciona. Sí, creo que también ese es como el segundo aspecto que quisiera destacar, como esta serie, antes, o sea, por encima de ser una serie cristiana, yo te diría que esta es una serie histórica. O sea, la intención del director y los guionistas y en las entrevistas que he podido revisar de ellos mencionan eso. Ellos no están haciendo esta serie para intentar contentar una denominación cristiana o unas creencias o algunos dogmas o a un grupo específico de personas para que se sientan como contentos y infelices de su fe. De ninguna manera. Lo que ellos buscan es tener una mirada muy histórica de lo que fue venir Jesús, o sea, de lo que fue la venida de Jesús del mundo. Y creo que eso enriquece muchísimo la experiencia al momento de ver la serie, porque creo que en otras series cristianas o otras series de la vida de Jesús, otras películas o series cortas de la vida de Jesús, ahí se podría decir, no sé si decirlo defecto, pero ha habido mucha concentración en la figura de Jesús y dejan de poco de lado al resto de apóstoles y personas que participaron de la vida de Jesús. Y claro, si lo pones como enfoque central y generalmente lo ponen más como el Jesús divino más que el Jesús humano, el perfecto Dios, entonces sientes como desconectado. Y además, como dice el creador de la serie, es súper acelerado. O sea, empiezas a ver la película y de repente estás en el minuto 10 y está ya dando el sermón de la montaña y en 40 minutos ya está siendo crucificado. Entonces no te da ese espacio como para poder sentir verdaderamente lo que fue que Jesús llegara a la vida de las personas. Y creo que eso es lo que para mí ha resonado más la serie, más que ver a Jesús, que es impactante, es increíble, el poder resonar con los apóstoles y decir los problemas o la vida o las cosas que yo he tenido en mi viaje espiritual, en mi vida espiritual, en mi camino espiritual, como sea que le queramos decir, son las mismas cosas que los apóstoles sufrieron. O sea, el ver a Pedro como absorbido en sus preocupaciones materiales y el no poder por eso ver al Señor o estar cerca o estar pendiente de rezar. Creo que es algo que todos los que hemos en algún momento intentado seguir a Jesús hemos estado en eso, de sentir ese agobio por las deudas y por los impuestos y por los pagos y la plata y que eso te impida ver al Señor. Creo que es algo que puedes sentirlo muy cerca. Sí, es algo que a veces uno piensa, ya metiéndonos en doctrina desde el 2 de octubre de 1928, un poco que estaba perdido, que cuando haces algo, cuando tienes que hacer un trabajo, lo tienes que hacer bien. Entonces ha habido gente que con mucha buena intención, con mucha buena fe, ha querido hacer historias de Jesús, pero lo ha hecho como si le estuviera hablando a niños muy pequeños y tontos de catequesis, porque hago esa aclaración, porque una historia hecha para niños no tiene que ser una historia tonta, tiene que ser una historia igualmente bien hecha. Una buena historia no tiene edades. No es que esta película o esta serie solo la van a entender niños. Y como solo la entienden niños, entonces tiene que ser algo tonto.
Por ejemplo, Dora la Exploradora, que es una cosa tontísima. Sí, ¿qué estamos haciendo, niños? ¿A dónde vamos? Entonces te quedas con, ok, los niños creo que son tontos, creen que son tontos los niños, o qué sé yo, o cosas por el estilo. Entonces a veces uno piensa que las historias del Señor y también las historias de los santos, por accesión sería, no sé cuál sería el término. Así historias del Señor y de los santos, tienes que hacerlo en un formato así para gente tonta que no entiende nada. Y eso es, como dice Robert McKee en su libro de Story, la audiencia, el espectador, cuando mira una película, los puntos de IQ le suben un montón, le suben 100 puntos, diciendo, no trates a tu audiencia como un tonto, como tonta. Tu audiencia no es tonta, tu audiencia es muy inteligente, va a cuestionar todo lo que estás poniendo en el guión, todo lo que estás poniendo en la película lo van a pensar, van a encontrar todos los errores, así que haz algo inteligente y no los trates de manera tonta, de manera más o menos parafraseada. Entonces toda esta gente con muy buena intención y con muy buena fe, al querer resaltar tanto la figura del Señor, Claro, por supuesto. no lo ha hecho bien. No lo ha hecho bien, ha pensado que, bueno, como es mensaje de Diosito, Diosito hace todo. Sí, Diosito hace todo, el Señor nos salva, el Señor nos redime, nos llama por nuestro nombre, pero nos llama, nosotros lo seguimos. Así que de la misma manera, cuando hacemos algo por el Señor, pues tenemos que hacerlo bien. Tenemos que prepararlo de la misma forma como Él lo haría si hubiera sido cineasta. Vemos unos capítulos más adelante Jesús trabajando la madera y vemos que se toma su tiempo, está trabajando hasta antes de dormir y al final el man, orgulloso de su trabajo, dice, sí, está bien. Se toma su tiempo para hacer bien las cosas. Entonces estas personas... Sí, pero bueno, creo que no nos adelantemos y regresamos al primer capítulo. Nos regresamos al primer Esta capítulo. parte. Todo esto es para hacer hincapié y resaltar lo bien que está hecho esto. Lo bien que está... Sí, y creo que... Ajá. O sea, y creo que para cualquier persona que lea la Biblia y que quiera seguir las enseñanzas de Jesús, ya seas cristiano y dentro del cristiano la denominación que seas o seas católico, creo que lo que ha sorprendido a cualquier persona es decir, ok, mientras más veo esta serie, mientras más me meto, más me siento conectado con el Señor y como, no, digo, al menos a mí no me pasa eso que estoy viendo y digo como, ve, eso es un error, como las escrituras o la doctrina dice que eso no debe ser así, ¿no? Más bien todo lo contrario, mientras más veo la serie digo como, wow, esto pareciese que fuera hecho por un grupo de expertos de Biblia católicos, o al menos a mí me pasó así, como, wow, no siento nada, aunque el director sea un evangélico, no siento que haya ese como, no, pero espere, eso no está bien. Y creo que para cualquier cristiano le pasará lo mismo, ¿no? Unos metodistas o unos calvinistas verán esto y dirán como, wow, pareciese que Calvino y, y cualquier otro pastor protestante es el que está detrás de esto. Y es, creo que porque al final todos seguimos a Dios. Y si algo está bien hecho y está bien reflejada la palabra de Dios, pues todos vamos a sentir ese reflejo de él, porque en el fondo estamos siguiendo al mismo Dios, y estamos siguiendo a Jesús, estamos siguiendo a la misma persona. Ahí quisiera como recordar unas palabras de Benedicto XVI, del Papa, que a mí me encantan y que para mí fue lo que me cambió radicalmente en la manera en cómo yo vivía mi fe. O sea, creo que he tenido, en mi vida creo que he tenido 3 momentos súper impactantes de cambio de cómo estoy viviendo mi fe y un poco más adelante en este capítulo podemos hablar de eso. Pero hoy quisiera decirte y quisiera leer este pasaje que dice aquí, Benedicto en su carta, en su encíclica Deus Caritas Est, que dice, hemos creído en el amor de Dios. Así se puede expresar el cristiano, así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vida. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Entonces, a veces nos podemos quedar muy enfocados en la parte de, no, pero es que yo sigo esta doctrina, yo sigo estos principios, yo sigo, pero mira, y esto no lo digo yo, lo dice el Papa, eso no es ser cristiano. El ser cristiano, el seguir el amor de Dios no es, como dicen, es una decisión ética, es porque conociste a Jesús. Y creo que eso puede ser, ya si podemos como avanzar un poquito más, eso podría
para mí es una de las maneras como veo que justifica, cómo se puede justificar que gente que ha seguido un camino tan bueno, entre comillas, tan ético, por ejemplo, conocemos, ¿no?, historias, ¿no?, sacerdotes que siguen a Jesús y todo, de repente cambian radicalmente de vida. Y así como me imagino que habrán sacerdotes y personas entregadas al celibato que pasan en la Iglesia Católica, lo mismo habrán dentro de las comunidades cristianas. Y yo siento que muchas veces es por eso, porque tal vez estaban siguiendo una decisión ética o un grupo o un lifestyle, pero no tuvieron ese encuentro con el Señor, o sea, conocerlo al Señor de verdad. Y siento que esta serie te permite eso, o sea, te permite tener ese momento de encuentro con Jesús y que lo que ya no sea el yo sigo a Jesús porque mis papás me hicieron esto y yo sigo esta iglesia y estos son los principios y toda mi vida he creído que esto es lo que está bien y esto es lo que está mal y por eso sigo, sino porque le conocí, o sea, le conocí, porque ¿cómo voy a traicionarle a la persona que más me ama? Claro, y eso es la premisa del primer capítulo. En el mismo nombre está I have called you by name. Y eh, primero, ¿qué es lo que llama la atención? Que la historia comienza unos años antes del Señor, de la vida pública, muchos años antes, la verdad, en que una niña recita el Salmo 2 que como su padre, eso es lo bonito, porque es su padre que le está enseñando a rezar al Padre, a Adonai. Es una palabra en hebreo que me parece muy bonita, Adonai, que significa Señor. Adón es Señor, Adonai creo que es una, no sé exactamente qué, Será como cómo el es. Señor de señores, Adonai. Sí, tal vez. O yo, como Adonai, como en castellano, lo que acaba en I suena a diminutivo. A mí me gusta pensar que Adonai es una forma cariñosa y respetuosa de referirse a Dios. Como el Pues señorito. como no necesariamente no, en diminutivo, porque uno dice señorito puede ser hasta usado de forma despectiva, pero simplemente la forma hebrea en que se refieren de una manera cercana a Dios. No le llaman por su nombre, porque obviamente eso es el nombre de Dios, pero se tiene que referir a él de alguna manera, y por eso tienes Adonai. Entonces el capítulo comienza con eh, el yo te he redimido y te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Como diríamos en latín ya para ego vocabite, a ver, ¿cómo es? Ego redemite, et vocabite nomine tuo, meus es tú. Yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Y eso es algo tan de Jesús, porque Jesús hace eso, nos llama por nuestro nombre, nos redime. ¿Cómo sería el orden? Creo que nos llama para redimirnos y para decir, ahora eres mío. Y eso, un detalle que me di cuenta mientras pensaba cómo abarcar este capítulo, cuando estaba viendo la introducción, esa música, no sé si le llamarán gospel en Estados Unidos, que dice una parte, lánzate al agua y sígueme, una cosa por el estilo, haciendo referencia a Pedro cuando se lanza a, Ajá, camina sobre las aguas. camino sobre las aguas. Entonces, los pescaditos, hay muchos pescaditos y hay unos pescaditos que son de ese color medio azulito, y los pescaditos están siguiendo a todos los otros pescados, pero hay momentos en que se dan la vuelta y poco a poco hay más pescaditos de colores que se van contracorriente, como que diciendo, sí, puedes seguir la corriente o puedes venir y seguirme, porque de eso se trata nuestra vida, los cristianos, seamos protestantes o católicos, todos queremos seguir auténticamente a ese Señor que nos llama por nuestro nombre, que todos en algún momento, al menos los que luchamos por tener una vida acorde a nuestra fe más seria, hemos sentido en algún momento. Y no es un sentimiento que una idea insegura, sino que es algo que lo sabemos muy bien en el corazón. Es ese momento de oración que estaba haciendo, ya sea en el patio, en el oratorio o en la montaña, ese momento que nadie más puede saberlo, sino solo yo, ese momento era un encuentro personal con el Señor, que puede ser donde sea. Y vemos que los pescaditos en la introducción tienen ese momento, y a lo largo de la serie tendrán más momentos similares en que Jesús dice, oye, sígueme. ¿Cómo habrá sido esa mirada de Jesús que decir, oye, ven, sígueme? Una mirada, no sé, cariñosa, sonreída.
qué sé yo. Eso pensaba, que yo decía, el actor, Jonathan Rumi, hace un papel tan espectacular de Jesús, pero claro, mientras veía la serie decía, aún con el actor, el mejor actor posible que se pueda conseguir, igual es una imagen tan, no quiero utilizar la palabra pobre, pero tal vez tan reducida de Jesús. O sea, tal vez Jonathan Rumi estará llegando a mostrar un 10% de lo que era Jesús. O sea, porque ver al Señor habrá sido un acontecimiento tan espectacular. O sea, así, bueno, también el Señor tuvo gente que por la que pasó y que no pasó nada. Y gente y en la serie se ve eso, o sea, gente que le conoce y siguió con su vida. Pero que el Señor te mire, es esa mirada que debe tener, que habrá tenido Jesús. ¿Qué fuerza habrá sido para que tú simplemente digas, ok, dejo todas mis cosas y le sigo? O sea, qué increíble habrá sido esa mirada del Señor. Que es una mirada que no nos quita para nada libertad, ¿no? Ahorita recuerdo el pasaje del joven rico y me acordaba en la mañana cómo el Señor lo vio y lo vio de una manera súper tierna y el joven rico no lo siguió. Qué duro eso. O sea, se puede ver eso. Ahí quisiera regresar a lo que dijiste de el Señor te busca en cualquier lugar. Y un detalle que me encanta y que me di cuenta ya viendo esta segunda vez la serie, el capítulo fue cómo el Señor busca a María Magdalena en el bar. Como muchas veces en una taberna. O sea, y como muchas veces piensas como, no, pero es que mi encuentro con el Señor debería ser en el Un lugar templo, en el oratorio, inmaculado, ajá, en un holy ground, ahí en un sitio santo. Y no, o sea, el Señor te busca donde estás, donde, donde estés. donde Él sabe que lo necesitas más. Exactamente. Y Porque no tiene miedo y no tiene problemas en meterse hasta en el peor lugar posible, porque la taberna te lo representan o te lo muestran como este lugar donde no es que está la mejor gente. Y ahí va Jesús. Y ahí es donde le busca a María Magdalena. Y me hizo recordar mucho de mi experiencia, mi primera experiencia, o te digo, la experiencia que a mí me hizo como conocer a Jesús. Y me acuerdo que yo estaba solo, estaba acostado en mi cama, tenía 14 años. Y me acuerdo súper claro, o sea, te digo, son cosas que nunca te olvidas. Y yo estaba de un lado, o sea, estaba acostado a un lado, del lado izquierdo. Y me acuerdo que empecé a llorar, o sea, y veía como mi vida y veía lo que estaba pasando y hacia dónde se estaba encaminando. 14 años, no, o sea, no estaba robando, no estaba haciendo drogas, no, lo que un niño de 14 años puede haber estado haciendo. Y me acuerdo que lloraba y decía como mi vida, si la sigo así, o sea, se va para mal. Y me acuerdo verme volteado hacia la derecha mientras seguía rezando y llorando. Y solamente como que le pedía a Jesús en mi corazón, al Señor, como Señor, como líbrame de esto. O sea, yo no quiero seguir así. Y sentí ese como a Jesús llamándome por mi nombre. O sea, sentí ese abrazo del Señor. Y Jesús diciéndome como lo que le dice a María Magdalena, como yo te redimo, tú eres mío, como este es tu nombre. Y no escuché al Señor hablándome y diciéndome, Joaquín, ¿este es tu nombre? No, pero sí escuché eso y ya desde ahí, desde ese día, no he podido dejar de seguir a Jesús. Y claro, no es que soy un super santo y nunca le he vuelto a pecar. No, para nada. O sea, a la semana siguiente el mismo problema, mismos pecados, misma huevada. Pero había que seguir siguiendo al Señor. Y ha habido momentos más altos y momentos más bajos. Pero digo, para mí fue súper importante ver eso y decir como, bueno, María Magdalena tuvo una vida y lo que ve los 7 demonios ni se compara de cerca a lo que yo tuve. Pero qué increíble ver, o sea, saber eso, que Jesús te busca en donde tú necesites. Y muchas veces ese lugar será el peor lugar tuyo. O sea, en el peor lugar en el que estés. y lo bonito de la serie, que también al presentarte algo real, un periodo histórico real, y al presentarte unos personajes muy reales, muy humanos, es que puedes tú resonar con el que te dé la gana. Puedes resonar con Nicodemo, porque es un gran líder religioso, un poco aburrido, un poco, no sé, tiene una esposa mandona, tiene obligaciones con el Sanedrín, y aparte aparecen los romanos, que son los invasores, diciendo, oye, ayuda, y el man, ya dale.
puedes resonar con Pedro, que se ve que está muy enamorado de su esposa y a la vez desesperado porque tiene deudas. Con Andrés, que Andrés era menor o mayor a Pedro, creo que era Menor, menor. menor a Pedro. Era menor, pero eso, Andrés como hermano, un poco haciendo el hermano maduro, pero que confía a su hermano, confía en su hermano, pero está un poco cabreado con el hermano. Mateo, que, qué sé yo. O, en mi caso, María Magdalena, que a veces se puede sentir que no tiene salvación, que es la peor basura del mundo, pero solo un encuentro con el Señor es suficiente para cambiar a esta mujer. Ese encuentro, porque ella escucha. Al final del el primer capítulo te presenta todas estas vivencias. Me parece muy bacán porque es el auténtico show, don't tell, porque te muestra, no te explica. Así al estilo voz de narrador omnisciente. Estamos en el año X después de Cristo. ¿Cómo es? El pie romano está sobre la nuca del pueblo elegido. Los judíos están esperando a su Mesías. No hace nada de eso, sino que te dice algo muy normal. No sé qué tan cierto habrá sido lo de el impuesto a los peces pescados en el Sabbat, pero te presenta algo así, todo es muy real. Sí, algo que me parece increíble lo que te muestran, lo que dices de esa realidad y del show no tell. No te dicen el pueblo judío está esperando a su Mesías, sino que lo ves en la serie por ejemplo, tienes esta persona, este mendigo que está en la calle. Eres el Mesías. No sé si es ciego. Ajá, el ciego. Y que a todo el mundo le pregunta, ¿eres tú el Mesías? Es como, y cuando está caminando Nicodemo yéndose hacia el Distrito Rojo, hay un graffiti en la pared que dice, el Mesías nos va a salvar de los romanos. Y todos hacen referencias al Mesías. O sea, es un pueblo que de verdad está esperando que venga el Mesías. O sea, todos están vibrando y todos como sienten que ya venga. Eso me hizo un poco pensar a mí, no me acuerdo si hoy o ayer, y conversaba con mi esposa y le decía como, ¿qué tanto estamos esperando nosotros la segunda venida de Jesús? Esperamos la segunda venida de Jesús como los judíos estaban esperando esa primera venida del Mesías. Yo siento que ya estamos como medio suavizados, ¿no? Como, bueno, ya fuimos salvados, Jesús nos salvó, sí, pero yo de cierta manera ya no quiero pecar más. Y en esa segunda venida de Jesús es cuando ya vamos a poder liberarnos por completo del pecado y vendrán los nuevos cielos y la nueva tierra. Y siento que no tengo yo personalmente esa añoranza y tampoco siento mucho en la gente alrededor mío que tengan ese como deseo fuerte y vibrante que tenían los judíos por esa primera venida del Mesías. Al menos no he visto un grafiti aquí afuera que diga el Señor nos va a liberar por un segundo digo Trump, pero no nos pongamos políticos. El Señor nos viene a liberar de el pecado o de lo que sea que estemos sufriendo ahora, del COVID. El Señor nos libera del COVID. Hay miles de cadenas de oración, pero no veo grafitis de eso. Bueno, todo esto estamos dando vueltas alrededor de lo mismo, pero es que es tan, ¿cómo decirlo? No sé, lo puedes sentir de manera tan personal. De eso, el Señor puede llamar de donde sea que estemos, ¿sí? Un detalle que me encanta es que María Magdalena, el Señor, lo primero que le dice, las primeras palabras de Jesús en la serie son, esto no es tuyo. Y María Magdalena le huye al Señor. Y sale del bar y dice, no me sigas, y le huye. Y el Señor no tiene problemas en seguirlo. Uh-huh. El pensar que el Señor te está buscando. O sea, no es que te dice, le dijiste no una vez y ya ahí quedó, ¿no? El Señor le va al encuentro, o sea, y le sigue y le busca y no se deja. Y me parece que es súper lindo las palabras que le dice Jesús, que ella recitaba cuando era niña. Ajá. Porque es Dios mismo el que le está diciendo eso. Es como, aquí se está cumpliendo la profecía, o bueno, en este caso el Salmo, aquí se está haciendo realidad el Salmo, porque te estoy llamando y te estoy redimiendo. Y es bellísima esa parte. O sea, creo que todo, como dices, todo el capítulo te lleva hasta ese momento. Sí, es bellísimo. Y como habíamos dicho antes, que el Señor dice, yo te he llamado por tu nombre. Y el resto ya depende un poco de ti también. Porque el Señor nunca obliga. No te dice, ahorita vas a hacer esto, ahorita me vas a seguir, ahorita X, Y, Z, lo que sea. Sino
porque no es que agarra a María y dice, oye María, despierta, no, sino que le dice con la misma voz suave y personal, María. Y la otra, ¿cómo sabes mi nombre? Y es muy bonito porque yo lo sentí que Jesús le hace un cariñoso reproche, diciéndole, ¿cómo no voy a saber tu nombre si yo te he creado? ¿Cómo no voy a saber tu nombre si yo te he redimido? Como dice que cuando empieza a recitar, cuando recita el salmo, que dice yo soy tu Dios, yo te he salvado, no me acuerdo muy bien cómo es, pero el mensaje que a mí me quedó claro y clarito en esa escena es, ¿cómo no voy a saber tu nombre si yo te estoy buscando? Entonces, eso es muy fuerte, eso es muy, muy bonito, y por eso es cuando digo, yo me identifico con María, que es ese Dios que me viene a buscar, que tiene toda la paciencia del mundo, que a pesar de los pesares, el man sigue ahí y me sigue llamando y diciendo, oye, pila, aquí estoy. No te vengas con tonterías, no te hagas el loco, no te hagas el cojudo, yo te estoy llamando. Puedes, puedes venir y acercarte o puedes seguir alejándote. Entonces diciendo, oye, es un llamado de atención decir, oye, ¿cómo yo dejo que el Señor actúe en mi vida? Pero bueno, eso también, como dijimos al inicio, todas las historias son un reflejo o una sombra de aquella gran historia principal. Entonces, sí, ese es mi por eso es que me enganchó tanto esta serie, por ese inicio, porque me puedo ver reflejado en aquellas personas muy reales, muy humanas. Claro, y también te ayuda a ver a los demás. O sea, yo veo a Simón Pedro y no puedo evitar pensar en mi hermano mayor. Porque digo, hasta tiene el mismo corte de peinado. O sea, y veo Cierto. que es similar. O sea, en que es esta persona como carismática. Mi hermano mayor es el más carismático de todos mis hermanos. Y como todo el mundo siempre le cae bien. Y como tiene esa facilidad como medio de palabra. Pero que también tiene sus efectos. En este caso, mi hermano no tiene los problemas de apuestas que tiene Pedro. Pero mi hermano también tiene ese como, es muy físico, es muy de lanzado, es mucho de esa energía física que ves que Pedro que también tiene. Entonces como que, ya, o sea, le veo a mi hermano reflejado ahí y por lo tanto, de cierta manera me veo reflejado en Andrés, como, sí, yo también tengo ese hermano mayor que está medio lanzado y que me mete en apuros de rato. Hablemos de un personaje que me parece súper interesante, creo que hemos hablado bastante de María Magdalena, pero quisiera darnos un momento para hablar de Nicodemo. ¿Qué sientes, qué piensas, qué ideas tienes acerca de este personaje? De esta persona, no personaje. Nicodemo. Es que, claro, ¿cómo personifican a esta persona? Estaba haciendo mis investigaciones sobre Nicodemo. ¿En qué parte del Evangelio sale? Entonces, según la Wikipedia, Nicodemo solo sale en el Evangelio de San Juan. Entonces uno, interesante, ¿y por qué los sinópticos no? ¿Y qué pienso cuando veo a Nicodemo? Pues, bueno, primero que no había caído en cuenta lo importante que era, porque como dice a ver, por aquí tengo el apunte. Fue también Nicodemo el mismo que anteriormente había ido a verla de noche. Eso sale al final en San Juan 19 y también a lo largo de la vida del Señor, cuando se encuentra con Jesús de noche y también cuando el resto de judíos del Sanedrín lo ningunean. Tú también eres Galileo, investiga y verás que de Galilea no salen profetas. Entonces, mm, lo muestran a Nicodemo como un tipo ya mayor, un sabio, como le llaman, teacher of teachers, el maestro de maestros, ¿sí? Eh, un, Incluso le dicen holy man, un hombre santo. Pero vemos que toda esa fama que se ha hecho, que su mujer le dice que toda esa fama te la has ganado por tu propio mérito, sigue siendo un tipo que busca la verdad. Y eso me encantó, o sea, me fascinó de Nicodemo, porque es un sabio, sí. A veces, cuando se pone a dar cátedra, cuando está enseñando al resto de rabinos, por ejemplo, con lo del pescado, ¿cómo es posible que puedan estar pescando en nuestro sabbat, nuestro día santo? Y uno de los rabinos le dice, porque quieren alimentar a sus familias, y como que ahí se corta. Pero, es decir, es un tipo sabio
que cumple las reglas, es un fariseo, pero cuando se encuentra con esta mujer endemoniada, que no sabemos quién es al inicio, que llaman Lilith, la madre de los demonios, que por ahí he leído que hace referencia, entonces cuando se encuentra con este demonio, con esta mujer endemoniada, y esta mujer le dice, ¿quién eres? Aquí no tienes ningún poder, vete. Y lo bota al hombre santo, al sabio, al maestro de maestros. Entonces ahí tiene su primer impacto. En vez de negarlo, el tipo intenta buscar la verdad y empieza a dudar. Esa parte maravillosa cuando toma a la mujer, la pone frente al espejo, uno de los espejos antiguos. Y eso es otro detalle de la serie que me gustó, porque no tenían los espejos inmaculados que tenemos ahora. Era un vidrio con un poco de metal que más o menos reflejara algo. Entonces, diciendo, y la mujer dice, cuando Nicodemo toma a la mujer, la pone frente al espejo y le dice, ¿qué miras ahí? Y la otra, pues no puedo ver nada si es un vidrio barato. Entonces, él tiene ese momento, digamos, de vulnerabilidad, porque él es el sabio, él es el maestro de maestros, y no puede votar a unos demonios. Tiene ese momento de vulnerabilidad y le dice, ¿no has pensado que todas las enseñanzas que tenemos, todas nuestras tradiciones y toda nuestra doctrina, no es sino solo un reflejo pálido y oscuro y poco visible de Dios, de Adonai, como le dicen ellos, que hay algo más? Y la mujer, como mujer que es, como mujer fuerte y también segura, en cambio el otro es mucho ¿cómo sería? Más filósofo, más intelectual. Y la otra práctica dice, son tonterías y todos son blasfemias. Pero es lo que tengo en el corazón, muy bien, pero que no salga de ahí. Una cosa así le dice la mujer. Entonces, mucho más práctica y al grano. En cambio, el otro es mucho más teórico, más abstracto. ¿Por qué? Porque es un sabio. Entonces, han hecho de él un personaje real. Un personaje que uno dice así, es un sabio. Obviamente y y que tiene sus dudas. Entonces, ese Nicodemo y más adelante, en el siguiente capítulo, como está buscando la verdad, qué bestia, como me parece espectacular, porque no es un tipo que se contenta con las enseñanzas. Esto es lo que dice el libro y estos son lo que dicen las tradiciones y hay que seguirlas sí o sí. No, 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 no. Es que tiene su sentido. Volvemos a lo que habíamos hablado antes. ¿Por qué yo soy cristiano católico? Por mi encuentro con Dios. Es cierto, mi mamita me enseñó a rezar, mi papi me enseñó unas cuantas cosas, he ido por medios de formación y la vaina. Pero al final del día, esas son solo ayudas para encontrarme con el Señor y yo libremente decidir qué hacer con mi vida. Entonces vemos cómo Nicodemo es así. Es un sabio, sabe todas las tradiciones, sabe toda la ley, tiene autoridad. Eso me parece también un detalle muy importante, porque es un tipo que tiene autoridad, es un sabio, pero no tiene miedo en cuestionarse las cosas, porque sabe que así puede llegar a una visión más amplia y completa de Adonai, como Sí, dice. bueno, no creo que es spoiler para nadie, pero el que busca la verdad al final terminará encontrando a Dios. Dios es la verdad. Jesús lo dijo. Y así que si buscas la verdad, independientemente por dónde vayas, vas a terminar llegando a Jesús. Una cosa que me encanta y que dices mucho de esta diferencia en cómo ves que Nicodemo busca la verdad es comparar las esposas. Hay dos esposas que no salen en el Evangelio, pero que salen como personajes, que es la esposa de Nicodemo y la esposa de Pedro. Y yo veo en la esposa de Nicodemo esta mujer que es mucho de apariencias. O sea, ella es la mujer del maestro de maestros, entonces tiene que mantener esa apariencia y tiene que hacer que su esposo mantenga la apariencia del maestro de maestros, como dice, como que esas cosas que tienes en tu corazón, que no las saques. Todos esperan que tú seas y todos sienten el honor de estar aquí. Y me contrasta Sí, mucho con... sí, pero Perdón. Y me contrasta mucho con... o sea, es que, Me estaba ajá, interrumpiendo. A ver, y me contrasta mucho con la esposa de Simón, con Edén, que es esta mujer como simple. O sea, es súper simple, es piadosa, ella está esperando en el Señor, espera en Mesías, pero es sencilla y lo único que quiere es la verdad. O sea, le ve a Simón y lo que le exige es que le diga la verdad. En cambio la esposa de Nicodemo, yo lo que veo es que lo que le exige es cállate, como no, olvídate la verdad. Lo que tienes que es poner la cara a la careta de lo que eres para el mundo. No le dejas salir ese encuentro.
ahí yo difiero un poco, porque si bien es cierto que la mujer de Nicodemo es así, Muriel Fortis, a ver, tienes que hacer esto, es una mujer fuerte, ¿ya? No es tanto de, bueno, sí, guarda las apariencias porque conoce su estado, porque sabe cuál es su lugar en la sociedad. Y también el de su esposo, es el pilar fuerte que todos necesitamos en nuestras vidas, ¿sí? Entonces pero no es tanto yo no lo veo tanto así, yo no lo veo tanto como que lo superficial, porque más adelante tiene conversaciones con Nicodemo y es una mujer práctica, sencilla. Bueno, es que también es de un estrato social muy elevado, en cambio la esposa de Simón, Eden es una mujer de un pescador que aparte no pesca bien, que apuesta con los huesos y intenta amañar peleas para ganar plata. En cambio la otra es una mujer de la alta sociedad. Entonces, y como mujer de la alta sociedad que sabe cuál es su lugar en la sociedad, es práctica, es fuerte, y le dice, y sirve también un poco para aterrizar a Nicodemo. Y eso me parece genial porque Nicodemo, en cambio, ¿cuál es el problema a veces con los filósofos y los intelectuales? Que se olvidan de la realidad. En cambio, la mujer, ya, déjate de cosas, que tú eres maestro de maestros. Y también a veces con el complejo a veces de Nicodemo, porque dice, uy, que no pude hacer nada, y la otra dice, no podías hacer nada, y no pudiste hacer nada, punto, olvídate de eso. No, es que yo puedo que sea, no me acuerdo muy bien qué es lo que dijo Nicodemo, pero estaba en plan así flagelándose, se estaba flagelando él solito de manera figurada. Y la otra le dice, tú has llegado a este punto por tu prestigio, por tu mérito. Tú has estudiado, tú has avanzado, tú has hecho las cosas porque te lo has ganado. Y eso me parece muy bueno porque en cambio si decía, no, sí, pobrecito, y estarían los dos sufriendo, entonces sería todo eso un valle de lágrimas y no me parece eh, que no, sería simplemente exponenciar todo el conflicto de Nicodemo. En cambio la mujer está ahí para aterrizarlo en la realidad y decirle, mijo, verá, esto es lo que ha pasado, no se pregunte más cosas. Si bien es cierto, se pasa a veces ya de, de mucho guardar las apariencias. Más adelante, en el siguiente capítulo, tendrá la comida del Sabbat, y ahí conversando con Nicodemo es que te das cuenta que esta man no es tan superficial como parece. Es muy práctica, mucho sentido. Ajá. Claro, pero no nos adelantemos al segundo Sí, capítulo. No hagamos del spoiler. Pero sí, me gusta mucho lo que dices, ¿no? Ver en en Nicodemo y en su esposa, eso que tanto se dice en el matrimonio, ¿no? De buscar ser complementarios y apoyarse el uno al otro. Que también se ve eso en Edén y en Simón, que incluso eso mismo dicen. O sea, me encanta como ella dice como, tú eres del agua, yo soy el fuego, que le dice Simón. otro es estoico, que nos complementamos el uno al otro. Estoico y frío, en cambio, yo soy fuego y color, le dice la Ajá, mujer. entonces es muy bonito eso, saber esa complementariedad. Y digo, para mí la sorpresa más grande de este capítulo, porque claro, hay muchas cosas que ya vas y te esperas de encontrar a María Magdalena, a Simón, a Andrés, pero nunca me esperé encontrar a la esposa de Pedro. Y para mí fue como, qué increíble, o sea, mujer. Aparte, o sea, se me hace guapísima la esposa, pero adicional a eso, ves esa belleza de su personalidad, o sea, como súper alegre, súper colorida, conectada con su fe y súper amadora de Pedro, o sea, súper enamorada de su esposo. Entonces, es como una sorpresa tan linda encontrar y decir como, mira, claro, hemos escuchado que Simón, o sea, sabemos que Simón tuvo esposa, pero porque escuchamos que curó a su suegra, el Señor, pero no le paramos, Ajá, es la única ajá, pero nunca referencia. le paramos y no tenemos en la cabeza lo que significó para Edén que Pedro se ha llamado a ser apóstol y seguidor de Jesús. Entonces, eso va a ser muy interesante ver al siguiente, o sea, en los siguientes capítulos cómo se desarrolla eso y cómo va a evolucionar el personaje de Edén. Pero al momento, para mí fue espectacular. Un detalle importante, cuando esto encontré en Wikipedia que está citando a Stromata, libro séptimo de Clemente de Alejandría. Según Clemente de Alejandría, nos llega la información de que la esposa de Pedro sufrió el martirio, Ah, wow. diciendo que la esposa de Pedro también
acompañó a su esposo en el martirio. Entonces, oye, bonito detalle. Clemente de Alejandría en el año 215, dice por aquí, que murió en el 215. No, y como decías, si conoces a Jesús, si Jesús pasa por tu vida, tu vida no queda igual. Entonces, el momento en que Edén conoció a Jesús, habrá sido igual de impactante como cuando Simón le conoció a Jesús. Y tío, en este momento ya no sé, o sea, viendo la serie, ya no se me hace sorpresa lo que dices de que ella también haya sido mártir y que haya muerto por el Señor y por su fe. O sea, no me sorprende para nada. Bueno, creo que para cerrar podríamos... Sí, para terminar de cerrar esto, una de las cosas que tú querías era comparar con el Evangelio. ¿Y qué es lo que llama la atención? Primero, como ya he dicho, Nicodemo solo aparece en el Evangelio de San Juan. Cuando estaba buscando menciones de Nicodemo, encontré un montón de menciones de María Magdalena. María Magdalena aparece a ver, ¿dónde era? María Magdalena aparece en los Evangelios sinópticos, en Mateo, Marcos y Juan. Sí, aparece varias veces. Nicodemo aparece menos veces. Un detalle interesante. Buscando, al momento que como me pedías que haga una comparación con el Evangelio, quise encontrar los momentos en los cuales estos personajes son introducidos en el Evangelio. Nicodemo aparece por primera vez cuando va a hablar con Jesús, obviamente. Aparece cuando va a hablar de noche, así un poco con cautela. María Magdalena, cuando mencionan a las santas mujeres que seguían al Señor y decían de pasada, y María Magdalena, aquella de la cual el Señor expulsó 7 demonios. Simón, Andrés y Mateo son los apóstoles, bacán, pero ¿cuándo aparecen? Simón aparece clarito, cuando Jesús lo llama en la barca, junto al lago del mar de Galilea. Andrés no está muy claro dónde aparece, simplemente dice que, y el hermano de Simón, no dice tan claro que como que lo llama tú sígueme. Y Mateo que lo llama en el telonio. En el telonio yo siempre me imaginaba una mesita, un chiringuito ahí, con una sombrilla, pero ahí vemos que es una especie de caseta para que vea los impuestos, lo que me parece que tiene más lógica. Entonces, estos personajes, así como dijimos en un inicio, que Jesús los llama donde están. Simón, antes de conocer a Jesús, pescador. Después de conocer a Jesús, pescador. Mateo en el telonio. Andrés no tiene una introducción tan dramática como los otros dos, pero parece que ya está por ahí. En la serie hace referencia que ya seguía a un comedor de insectos. Ya luego nos enteraremos que ese comedor de insectos será San Juan Bautista. Y Edén, eso, bueno, ya hemos hablado de Edén, que no aparecía en ninguna parte. La única mención es la madre para que Jesús le cura la fiebre alta que tenía la mamá. Entonces vemos cómo, de alguna manera, todos aparecen en el Evangelio. Claro, todos aparecen, pero aparecen desde que llega Jesús. Y digo, eso hace que a veces nos olvidemos toda esta vida detrás, que viendo la serie te ayuda a conectarte y decir como, mira, obviamente, lo que te digo, hemos leído tantas veces que ya pierde todo el significado, y ver esta serie es como recordar y decir, no, espera, o sea, Simón tenía una esposa, como obviamente habrá estado feliz de estar casado y de haber tenido problemas en su matrimonio y haber tenido alegrías en su matrimonio y habrá tenido tantas cosas. Y por qué, o sea, y por qué fue tan impactante para él bueno, creo que ya nos estamos adelantando a otros capítulos, pero quisiera dejarlo así como el ver a los apóstoles, o sea, esta serie como es ver a Jesús. Creo que por eso, y esto tal vez podría ser nuestro cierre para el día de hoy, la serie se llama The Chosen, no se llama The Chosen One. Esta no es una serie tanto sobre Jesús, que Jesús es un personaje principal y sí, es fundamental, pero es también para que veas a los que el Señor llamó, que ellos son The Chosen: María Magdalena, Simón, Andrés, Mateo. Por eso, ahí vemos también la belleza de nuestro lenguaje castellano, porque The Chosen, yo estaba convencido que era Jesús, cuando vi la traducción que es los elegidos. Claro, obviamente, si es Jesús desde los apóstoles, desde los elegidos, desde los que estuvieron con ellos. Y sí, esta serie que nos invita a ver las cosas de esa gente que lo sigue de cerca, que fueron escogidos y decidieron seguirlo de cerca. Así es. Bueno, creo que eso es todo por hoy para estos 2 peces. Nosotros seguiremos publicando semana a semana capítulos de nuestras conversaciones acerca de Chosen. Espero que les guste, que nos sigan y nos veremos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Chao.